Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Libremente. Realmente es el episodio con el que cerramos esta segunda temporada de Libremente, no es cualquier episodio. Quiero primero tomarme unos segundos para agradecerles a todos por haberme acompañado durante los episodios de esta temporada, por haberse abierto a escuchar, a conectar con el contenido que compartí, a cuestionarse, a reír, incluso en algún momento a asustarnos y llorar, porque tocamos temas importantes. Tuvimos un episodio sobre cómo prevenir el abuso en los menores, hablamos sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre la salud mental, las emociones. Y como a mí me gusta eh, este balance en la vida. Iniciamos esta temporada con un invitado muy especial, se llama Luis David Boloña. Con él conversamos sobre cómo la escritura lo había ayudado a conectar y a sanar eh, sus heridas desde pequeño. Entonces, eh, desde el inicio, cuando yo estaba planificando esta segunda temporada, siempre pensé en tener dos invitados diferentes para hablar sobre salud mental masculina. Así que para cerrar esta temporada, quería que este full circle moment sea con un invitado muy especial, en una conversación que sea distinta, que sea donde igual abordemos el tema desde un lugar vulnerable, real, pero honestamente desde un lugar un poco más íntimo. Eh, El objetivo de Libremente es que podamos hablar de lo que nos da miedo, pero también de lo que nos puede dar de nuestros procesos de sanaciones. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que para mí es sumamente importante, eh, que es un tema que se debe poner sobre la mesa y es la salud mental masculina. Muchas veces la sociedad, la cultura nos lleva a creer que los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser firmes, que no se pueden romper, que no deben de hablar lo que sienten. Tenemos esa frasecita de los hombres no deben llorar. eh, que si llegan a estar mal es algo que se les va a pasar, que es algo que ellos tienen que superar y resolver rápido. Que si están tristes, se les inculca que lo escondan, que si necesitan ayuda, que no tienen que pedirla. Por eso esta idea de la masculinidad ha hecho muchísimo daño, ha dejado a muchísimos hombres solos, desconectados de sí mismos, con culpa, con ansiedad, con depresión, con angustia y sin las herramientas necesarias para pedir ayuda. Incluso hombres a los que les cuesta conectar con las emociones porque se les enseñó que la tristeza es mala y que la tristeza no es una emoción que el hombre se puede dar el lujo de sentir. Así que los invito a escuchar esta conversación que es sumamente real. Eh, Tengo que ser sincera, es una conversación que yo he tenido a lo largo de los últimos 3 años un sinnúmero de veces, particularmente con mi invitado del día de hoy. Eh, Así que los invito a que la escuchen sin juicios, con mucha empatía, porque si tú eres hombre y estás pasando por algo parecido, o si amas a un hombre, esto te va a ayudar, te va a tocar. Este episodio no es una entrevista clínica, no es un testimonio de superación con música sentimental de fondo, de esas que nos rompen el corazón o nos apachurran un poquito, sino es una conversación real entre dos personas. Como les digo, es una conversación que la he tenido algunas veces, eh, porque el invitado del día de hoy es Daniel Guerrero. Para los que me siguen hace algunos años, Daniel es la persona con la que estoy compartiendo mi vida hace 3 años. Es el modelo de cuando necesito contenido B-roll para subir información y temas de pareja. Eh, y insisto, esta es una conversación que los dos la hemos tenido básicamente desde el principio, porque nos conocimos en un momento en el que yo estaba sumamente vulnerable y de entrada.
Creo que fue te- la primera vez, el primer día que realmente estábamos conversando, abordamos este tema de cómo enfrentar un duelo y me estoy adelantando un poco. Así que, sin más, el invitado de hoy es Daniel. Él no es terapeuta, no es creador de contenido, no es un speaker que nos viene a dar aquí un discurso motivacional. Lo he invitado para que cuente desde su experiencia cómo ha sido el camino de él de ir a terapia, de conectar con sus emociones, de romper con las expectativas de masculinidad que fueron impuestas con él, de aceptar que no estaba bien, de pedir ayuda, de ir a terapia, de reconocer a una chica con la que tenía hablando 7 días, 10 días, que él enfrentaba o él vivía con estos episodios o estos bajones emocionales y ansiedad. Decidimos hacer este episodio juntos porque Dani es el que me dice que sí a todo. Incluso cuando me debería decir que no, me dice que sí en muchas ocasiones. Entonces, cuando le planteé que quería abordar el tema de la salud mental masculina, que estaba buscando a quién invitar y estaba así pensando en quién podía invitar, en algún momento le dije, ¿y si me acompañas? Y él me dijo, ¿sabes qué? Sí, de cajón, no lo dudes en ningún momento. Así que los dos somos creyentes fieles que es importante que se hable de la salud mental masculina, así que él es mi invitado el día de hoy. Para los que están escuchándonos hoy, si eres hombre y estás pasando por algo parecido o si quieres entender mejor a tu pareja, a tu hijo, a tu papá o a tu amigo, quédate con nosotros que este episodio definitivamente es para ustedes. Eh, Te presento Daniel Guerrero, mi novio. Eh, ¿Qué nomás has hecho, Dani? Bartender, profesor, has estado metido en movimientos políticos, muy involucrado con causas sociales, fotógrafo, mi, digo, mi own personal pizzaiolo, pero realmente haces pizza porque te encanta hacer pizza y disfrutas que la gente disfrute de tus pizzas. Eh, Te veo como, y realmente, si me permites presentarte de esta forma, eres alguien que constantemente está buscando ser su mejor versión y que constantemente lucha en ese proceso. O sea, quizás la palabra lucha es muy fuerte, pero eres una persona que estás en este proceso y te estás enfrentando a todo lo que este proceso conlleva. El episodio de hoy se llama Terapia debe ser canasta básica porque el día que nos conocimos yo estaba emocionalmente desconectada, estábamos en un almuerzo y eh, apenas nos sentamos, estábamos recién empezando a almorzar, tú dices esta frase y yo recuerdo haber dicho, ok, ya estoy aquí, estoy con otras personas, ya, o sea, no voy a ser esta persona completamente callada, sino que me voy a involucrar y voy a conversar. Y a raíz de esa frase que tú dijiste, empezamos a conversar, el tema se enfocó bastante en el tema de la salud mental y creo que ahí todavía no se había mencionado que yo era psicóloga. Así que empecemos por esa frase, de dónde viene y por qué es una frase que la escucho bastante cuando hablas con otros amigos, hombres en tu entorno, como tú empujas y alientas a las personas, a los hombres, vamos a enfocarlo así, que sobre la terapia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Mafer, gracias por la invitación. Y terapia es canasta básica. Eh, Esa frase la escuché en el 2015, 2014, 2015, no recuerdo bien. Eh, Me la hizo, no la frase, pero la persona que lo dijo es un tipo que se llama Odín Dupeirón. Y un amigo una vez me dijo, escucha lo que dice esta persona, mira, y escuché lo que decía, no recuerdo bien, pero esta frase se me quedó en la cabeza. El terapia es canasta básica.
Él decía que carne, leche, pollo, huevos, terapia. Terapia debe ser canasta básica. Y se me quedó esa frase en la cabeza, pero se quedó ahí nada más. Es como que se guardó en el disco duro y ahí estuvo ese archivo hasta creo que 2 o 3 años después, eh, en un momento en el que la estaba pasando muy, muy mal. En ese tiempo era bartender, vivía en Nueva York. Y el barback era un chico mexicano, creo. No recuerdo si era mexicano o guatemalteco, una de las dos cosas. Y estábamos conversando y me preguntaba él, me decía que cómo estaba, me veía, me dice, te veo triste, te veo caído. ¿Qué pasa? Conversa. Y le dije, no sé, ¿sabes qué? Entonces empecé a contarle lo que estaba pasando en ese momento. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría ir a terapia. Me gustaría ir a terapia. Me dice, yo te pongo el número de la persona que yo veo. Él ya iba a terapia, él me había hablado de lo bueno que es ir a terapia. Entonces ahí desperté esto de terapia es canasta básica. Yo me acordé de esa frase y, ok, sí, voy a ir a terapia. Intenté comunicarme con esta persona que él me recomendó y la verdad es que nunca tuve respuesta. Por cosas de la vida había conocido a una chica que ella era ecuatoriana, y ella lo que hacía era siempre intentar conectar gente, intentar abrir sus redes profesionales y todo. En esto yo le escribí y le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Me podrías ayudar con esto? Necesito a alguien, necesito una psicóloga, un psicólogo, si conoces a alguien, y me dio el teléfono de Anabel. Entonces comencé a ir a terapia, esto fue 2017, ya me acordé. Comencé a ir a terapia en el 2017 y fue con Anabel y desde ahí me he mantenido con ella. 8 años, casi 8 años yendo a terapia. Cuando escuchas esa frase en el 2013, 2014, tú en ese momento ya sabías, ya sentías eh, que estabas mal, que necesitabas terapia, o simplemente fue una frase que No, fue una frase que me llamó la atención. El ir a terapia, el ir a terapia, solo me llamó la atención, terapia es canasta básica. Yo, está bien. Eh, yo crecí en un entorno súper conservador, eh, súper religioso, católico, apostólico, romano, y tuve una formación, eh, muchos dicen que muy extrema. Este grupo dice que ellos son católicos como tienen que ser, como deben de ser. Entonces, para este grupo ir al psicólogo no era nada bueno, no era bueno, tú tienes que hablar con tu director espiritual, tú tienes que ir a la confesión y tienes que ir a la oración y hablarlo con Dios. Entonces, ir a terapia para mí nunca fue una opción. Imagina tener eso en tu cabeza durante tantos años que le dan y le dan y le dan y le dan. Entonces, intentar quitártelo, intentar cambiar ese chip que lo tienes ahí metido es difícil. Es súper, súper difícil y me costó. Y me costó y a veces todavía cuesta porque el tener que hablar sobre tus intimidades con otra persona que no sea un sacerdote, y hablo por experiencia propia, eh, esto soy yo hablando, no es para todo, no es que todo el mundo dice esto o piensa de esta manera. O hablarlo con un sacerdote, o hablarlo con tu director espiritual, donde hablas un poco más, donde yo me sentía en total confianza de contarle todas mis cosas. Hablarlo con tu psicólogo, con tu psicóloga, sin tener miedo a que te juzguen, es difícil. Por lo general yo esperaba esto de que que me llamen la atención, que me digan esto está mal, esto es acá. Cuando lo conversaba con Anabel, no tenía ese feedback de esa manera. Entonces, como que, ¿qué está pasando? Y al inicio cuesta
el tener que ser honesto con alguien más, el tener que decirle todas tus verdades, todos tus errores, para que el tener que aceptarlos, el Todos tener sus que aceptarlos, pensamientos. perdón, O sea, tus verdades, tus errores, tus pensamientos. O sea, tener que, el tener que desnudarte delante de un extraño es súper difícil y a mí me ha tomado años hacerlo. y yo recuerdo hace años en alguna serie había una escena donde un personaje decía, eh, no sé, si me como una barra de chocolate y nadie me ve, esas calorías no cuentan. Y en muchas ocasiones eh, lo veo en terapia, incluso me pasa a mí como puedo tener una idea que me está dando vueltas en la cabeza y es como, y después son esas ideas, son esos pensamientos que a veces uno te lleva así a abrir los ojos y si comienzo a jalar de ese hilo hacia dónde voy a ir y te lo quedas como que callado y vas a una, dos, tres sesiones con tu terapeuta y no mencionas esto. No lo mencionas porque, al igual que esa escena de si me como el chocolate y nadie me ve, las calorías no cuentan, es si no lo traigo a la terapia, entonces ese pensamiento o esas emociones no son reales, no me toca enfrentarlas todavía, hasta el momento en el que ya dices, o sea, no, ya, lo tengo que hablar, o sea, tengo que sincerarme conmigo mismo, en primer lugar, para luego poder sincerarlo con el psicólogo y decirle, ¿sabes qué? He estado pensando esto, me ha estado dando vueltas en la cabeza esto de aquí. Te hago una pregunta. Eh, ya lo hemos conversado antes, lo sé. Tú en el momento, en el 2017 que llegas donde Anabel, eh, digamos, fue el momento en el que tú dices, ok, necesito buscar ayuda. Pero hubo un momento específico anterior a eso en el que tú dijiste, en ese pasado, tú dijiste, hoy no estoy bien, o hoy en día, en retrospectiva, tú dices, si yo veo mi vida, logro identificar este momento en el que yo ya no estaba bien. No, ahora yo me doy cuenta cuando yo no estaba bien, no lo identificaba antes. Eh, Como te decía, yo tuve esta formación donde el fundador de este grupo decía que tenemos que ser como burritos de carga, de tener que aguantar todo el peso, y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar, y seguir y todo este sufrimiento y todo esta cruz, como dicen ellos, que cargamos, ofrecérsela a Dios. Entonces, yo cargaba con todo el peso de muchísimas cosas, de muchísimos errores, de muchísimos eh, juzgamientos, de muchas cosas que viví. Entonces las cargaba y no las hablaba y yo decía, no, esto está bien, es parte de mi vida. Si lo estoy sufriendo es porque es mi manera de purificarme, mi manera de llevar las cosas, entonces está bien que lo haga. Podemos dejar algo claro también un poco en contexto. Para este entonces, 2013, 2014, que tú escuchas esta frase, 2017 que decides buscar ir a terapia, tú ya tenías algunos años alejado Claro. de la religión. O sea, me atrevo a decir unos 7 años más o menos. Si en el 2017 buscas terapia, fue más o menos alrededor del 2010 que tú te alejas de... El 2010 yo me alejo totalmente de este grupo, de la religión, y estuve así hasta el 2014, que leyendo un libro me dio curiosidad por el budismo. Ok. Entonces, leyendo este libro, dice, "Ok, esto de aquí me despierta la curiosidad. Empecé a leer en internet, empecé a ver cosas, hasta que contacté a mi prima y le dije, oye, es cierto, tú eres budista.
oriéntame con esto. Y ella lo único que me dijo es, no sabes cuánto estaba esperando este momento. Y me hizo el contacto con este grupo, empecé a ir a sus reuniones y desde ahí intento practicar budismo. eh, Leo, estudio eso, me gusta bastante y me siento muy cómodo con algo que no es una religión, sino que es una filosofía. ¿Qué era lo que más te costaba aceptar o entender sobre lo que te estaba pasando? ¿Que necesitabas ayuda? ¿Que o sea, que te estaba, pues, que estabas viviendo todo esto, que era un peso para ti? ¿O que necesitabas ayuda? ¿O que el necesitar ayuda era que esta idea de, no sé, por así decirlo, me estoy ahogando, necesito que alguien me lance un salvavidas, pero ya no tengo conexión con tu director espiritual, el pastor, el padre, el cura, lo que sea, y no sabías a quién pedir ayuda? O sea, ¿qué era lo que te costaba ahí en ese momento? A ver, el hablarlo con alguien para los hombres y para muchos hombres es difícil. Eh, es difícil abrirte con otro hombre porque van a decir, "Y, esa nota, no, y no, ponte serio". Entonces es como que es difícil, es más fácil abrirte con una mujer que con un hombre, porque el hombre, al menos de la sociedad en la que nosotros venimos, es, no, pues, no, te van a cantar está triste la niña está triste. Entonces, es difícil abrirse. Entonces, el querer conversar con algún amigo sobre esto y que no sentirte juzgado, no sentirte señalado, era difícil. Era difícil. Una cosa es conversar, no, loco, ¿sabes qué? Me siento mal, pero el abrirte completamente, el verte vulnerable de verdad ante tus amigos, para mí en esa época era un rotundo no. Okay. Era un no, así, no. Ahora es distinto. Ahora yo puedo llamar a mi mejor amigo, yo puedo llamar, ¿sabes qué? Me siento mal. Mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Ya es distinto. Pero en ese tiempo era no. Entonces, no tenía a quién acudir, no me sentía bien. Cuando conversaba con este chico, que fue el que me dijo, o el que casi que me dijo, tienes que ir a terapia, eh, no me abría completamente, como ya lo dije, me costó y me ha costado años abrirme completamente, incluso con Anabel, que es mi Eso es cool. psicóloga desde hace tiempo. Hay dos preguntas que te quiero hacer, pero no me quiero desviar todavía del tema. Una tiene que ver con, tú creciste en este entorno en donde, en, digamos, tus actividades extracurriculares estaban muy relacionadas o muy vinculadas a este grupo religioso, donde o sea, tus guías, todo eran hombres. En el momento en el que llegas, no quiero decir terminas, en el momento en el que llegas donde Anabel, que es tu psicóloga, o en el momento en el que empiezas a buscar esta conexión de, ok, ¿dónde encuentro una psicóloga? ¿Dónde encuentro un psicólogo? ¿Dónde encuentro esta ayuda? ¿Para ti era importante que sea mujer o, o era completamente indistinto? Lo pregunto por eso de que o sea, tú mismo acabas de decir, es difícil para un hombre abrirse ante otro hombre, pero dentro del contexto religioso, en el grupo en el que tú estabas, tenías guía espiritual, que era hombre, tenías el cura, pastor, el padre, que son hombres, y con ellos tenías esta relación en donde, ok, dentro del marco de la confesión te podrías abrir, dentro del marco de tu guía espiritual, de tener esta conversación con tu guía espiritual, siendo hombre, te podías abrir. Pero en el momento en el que buscas a una mujer, que buscas psicólogo y te recomiendan a una mujer, para ti eso te hizo pensarlo dos veces antes de llegar donde ella, o fue como que, psicóloga, es ella, voy. Fue indiferente, solo dije, necesito una psicóloga, necesito un psicólogo, necesito terapeuta.
y me recomiendan a Anabel y ya había escuchado antes de que, ¿sabes qué? Quizás no hagas clic con ella o quizás no hagas clic con él. Y puede ser, y habían personas que me decían, yo he pasado por 2 psicólogos, por 3 psicólogos, yo me he quedado con el primero y yo tuve la suerte de que me quedé con la primera terapeuta que apareció. Mi conexión con ella fue por la fotografía, Ok. porque cuando comencé, ella me preguntó quién era, qué hacía, y le dije, yo hago fotografía. Y ella me dijo, qué curioso, yo también. Y una de las cosas que ella me dijo es, enséñame tus fotos. Me imagino que quería estudiar qué era lo que capturaba, qué era lo que hacía. Y yo le envié mis fotos, me dio un feedback de lo que ella veía y yo me di cuenta de lo que me estaba pasando en ese momento. Eh, en ese momento de mi vida, en ese momento lo que yo eh, capturaba en las calles era el abandono. Entonces, a partir de ahí, yo hago clic con Anabel porque ella también es fotógrafa. Entonces, como que me sentí muchísimo más cómodo. A mí me daba igual si era hombre, mujer o lo que sea. A mí lo que me llamó la atención es que hacía lo mismo que yo en ese momento y que por ese lado podíamos trabajarme o trabajar mi cabeza. Podías abrirte sin necesidad de abrirte. Podías mostrarle una foto que habías hecho y ella te daba su feedback y conversabas. Sin hablar mucho porque me costaba bastante. En ese momento, digamos, tú llegas, por hablarlo dentro del marco clínico, llegas en un estado por depresión y ansiedad. ¿Cómo se sentía esto en tu cuerpo, en tu cabeza? ¿Cómo tú notabas esto en tu día a día? Eh, Sentía la cabeza pesada. Hay una canción de una banda que se llama Goldfinger y la canción se llama Superman. Y, y en la primera parte de la estrofa dice que tienes como que te pesa el mundo, eso sentía. Sentía que me pesaba y que no podía. Me pesaba, literal, era tener una cadena aquí y era arrastrar eso, sentías la vida pesada y era durísimo. Con el paso de los años aprendí a esconderlo. Con el paso de los años aprendí a vivir con mi depresión, con mi ansiedad, con mi tristeza, con mi rabia, con mi dolor. Aprendí a vivir con eso. Aprendí a que eran fantasmas que estaban y me acompañaban y eran parte de mi vida y estaban siempre conmigo. Entonces, ya eran parte de mí. Y eso, eh, sin justificación, hace que tú hagas muchas cosas que no están bien. Hacen que le hagas daño a otras personas, que le ocultes cosas a personas, que no seas sincero contigo mismo, que no seas honesto contigo mismo. Eh, hace que, hace que hagas, hace que vivas en modo zombie, que camines y que no te importe nada. Mencionaste el eh, aprendí a vivir con, que no sé si, no recuerdo si le dijiste monstruos o fantasmas, pero también los escondías, que aprendiste a esconderlos. Para que nadie más los vea, porque eran míos. Entonces, tú tienes que mostrarte ante el mundo bien, tienes que mostrarte fuerte, porque eres hombre, tienes que mostrarte duro, no puedes mostrarte débil, no puedes ser vulnerable, porque no está bien, los hombres no son así. El hombre es fuerte, la mujer es débil, el hombre no llora, y sí son lágrimas de hombre, alguna vez, muchas veces escuché. Eh, pero no, el hombre no llora, el hombre es fuerte, el hombre tiene que aguantar, el hombre tiene que, como leo ahora, el hombre tiene que resolver, el hombre que resuelve. Entonces, eh, vamos a hablar muchísimo sobre el hombre que resuelve bajo todos los contextos sociales, económicos, pero eh,
así crecí y así lo mantuve. No, yo tengo que aguantar. No, yo tengo que resolver. No, yo puedo. Incluso contigo. Contigo te decía, no, espérate un rato. Yo puedo. Déjame. Y con Anabel, no, Anabel, yo puedo. Déjame. ¿Y cuánto nos ha costado romper ese mito? Mira que hoy en día lo verbalizas, lo identificas, ya no lo escondes, ya conmigo no lo escondes tanto. Eh, y eso es algo interesante del proceso terapéutico, creo yo. Lo voy a hablar desde los dos lugares, desde mi silla de terapeuta como desde mi lugar como paciente. Y es, en muchas ocasiones ya lo identificamos, ya sabemos qué es, ya sabemos qué es lo que nos está afectando. Y ese es el primer paso, porque sigue viviendo con nosotros. Hace poco, en estos días, te mencionaba que eh, había, no te lo había dicho, o sea, el comentario fue 3, 4 días después que yo me sentía rara, me sentía que estaba funcionando, me levantaba, hacía ejercicio, trabajaba todo, pero yo tenía este como que mal sabor de boca, por así decirlo, y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es? Estoy cansada, ok, acabo de regresar de un viaje, lo extraño, nos acabamos de despedir, estuvimos juntos, ya no estamos juntos, ¿qué era? Y hace un par de días te dije, Creo que ya lo identifiqué". Y verbalizarlo, exteriorizarlo, decírtelo, saber qué es esto, no hace que no siga estando ahí, no hace que no me siga sintiendo así. Y tú llegas a terapia, y entiendo que llegas a terapia luego de tener algunos años de decir, ok, o sea, de estar lidiando con esto de me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, estoy deprimida, estoy ansioso, eh, para poner un poco en contexto a las personas, tu mamá fallece en el 2010, eh, falleció mi mamá, estoy lidiando, atravesando todavía con este duelo, hay por ahí también una ruptura amorosa y tú te decías, pero yo puedo, yo tengo que poder. Eh, 7 años después terminas en sesión, incluso estando en sesión te pasa esto de yo puedo con todo. Eh, ¿Dirías que ese es uno de los mitos o miedos más fuertes o más duros que has tenido que romper en terapia? El de está bien no poder con todo, está bien que llores. El voy a traer algo que lo hemos, o sea, que es público entre los que me siguen y es, perdimos a una bebé hace más de un año y los dos estábamos atravesando ese duelo y era, no, no me tienes que sostener, o sea, también te invito, como yo te decía, te invito a que llores conmigo, no me tienes que sostener, no tienes que ser fuerte y estar igual lidiando con eso. O sea, ¿crees que ese es el más importante de los mitos de estar en terapia que has tenido que romper o hay algún otro? Eh, el ser sincero contigo mismo, el ser honesto contigo mismo y el aceptar, ¿sabes qué? Eh, no podemos con todo. O sea, no somos Superman. No tenemos que poder. Y esto es en No te- general para todo el mundo, no tenemos que poder con todo. O sea, todo exacto. O sea, no somos Superman, no somos la Mujer Maravilla, no lo somos. O sea, también tenemos debilidades, también podemos rompernos. Tenemos derecho a rompernos, tenemos derecho a caernos y sacudirnos y levantarnos eh, y aceptar que nos caímos. Dejar el orgullo, dejar el yo soy fuerte, el yo, no es que yo soy bacán, yo puedo. Es es duro poder hacerlo. Y hay mucha gente que todavía es así y no lo identifica, y no lo identifica y no lo aceptan. este,
yo lo veo, lo veo entre mis pacientes, lo conversaba hace poco con alguien que me decía, un paciente que me decía, eh, en este caso, una chica que había dejado de venir a terapia porque estaba buscando salir de una relación y era como que, ¿sabes qué, Mafre? Voy a dejar de ir a terapia porque sigo hablando con este man, así que yo te busco cuando ya realmente termine. Y es eso, ¿verdad? Es como que entiendo que quiero salir de esta relación, pero me cuesta salir de esa relación, entonces me cuesta verlo, lo reconozco, lo acepto, pero no me enfrento a esto. Hay algo que si me permites compartir un poco y traer aquí a la mesa eh, a la conversación, para elaborar, ya tú y yo teníamos algunos días conversando, hablando, ya creo que habíamos dejado claro que como que, o sea, no solo que me pareces una persona chévere para conversar, sino como que quiero, quiero profundizar esta relación contigo ¿Te gustaba, y no? sí, tú lo dijiste primero, no yo, solo vamos a dejarlo claro y público. Eh, y me cuentas, me dices que tienes eh, episodios depresivos y no sé si tú recuerdas lo que yo te dije en esa mañana en el que me contaste eso de ahí. Yo lo tengo claramente identificado. Eh, recuerdo que estábamos conversando como un día cualquiera y tú me dices que era un día pesado, que era un día difícil. eh, Pese a que nos conocimos y el día que nos conocimos tú haces este comentario de terapia es canasta básica. Estábamos con dos amigas, a una de ellas yo le había recomendado mi psicóloga, resulta que a la otra tú le habías recomendado que a Anabel. Yo tenía claro que, o sea, me quedó claro en esa primera conversación que tú ibas a terapia, luego seguimos conversando, no volvimos a ahondar en eso. Eh, Sin embargo, llega ese día en el que tú me dices que era un día difícil, que batallabas con episodios de depresión, que habías tenido depresión en algún momento. Y yo recuerdo en ese momento haber dicho, ok, o sea, tenemos claro que queremos que esta relación siga y avance, o sea, que es lo que queremos ver hacia dónde va. Y recuerdo que lo único que yo te dije es, yo soy aquí para lo que tú necesites. Para mí, lo único que es no negociable es terapia. O sea, y a lo largo de estos años, entre lo que hemos pasado con lo de la pérdida de la bebé, siempre ha sido eso, es como que, ok, mm, no tienes que ser fuerte para mí, entiendo que, es más, en muchas ocasiones, de eso yo, por ejemplo, se lo he conversado a Francesca, que es mi psicóloga, es como que, estábamos conversando con Daniel con algo y él cogió y me dijo, me hizo un comentario de, eso deberías hablarlo con Francesca, y yo, y también tú y yo a veces estamos conversando y yo, eso deberías conversarlo con él. eh, Menciono esto de, por ejemplo, el tema de la bebé, fue como que, ok, eh, lo podemos conversar, tú no te estás abriendo tanto conmigo desde cómo eso se está afectando, sé que tienes en tu cabeza que tienes que ser fuerte para mí, etcétera, etcétera, pero acuérdate que Anabel es no negociable. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque estábamos dentro de este marco en donde teníamos claro que nos gustábamos, que queríamos ver a dónde iba la relación, teníamos, o sea, poco tiempo hablando, conociéndonos, y creo que esa es una de las conversaciones más directas, transparentes, que tú y yo tuvimos en ese momento. Entonces, mi pregunta, y lo saco por lo siguiente, es, ¿te das cuenta de la diferencia? O sea, de no puedo ser vulnerable, tengo que ser fuerte, etcétera, 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 pero está esta man que me gusta, con la que estoy hablando, y voy a coger y le voy a mostrar mis demonios toditos, o sea,
abre el closet y mira todos los esqueletos que están ahí escondidos. Cuéntame un poco ese Ya train te of das thought. cuenta que, ya te das cuenta que vas a terapia. O sea, te das cuenta que vas a... Es más, yo veo al Daniel del 2015, del 2014, del 2013, del 2012. Tú has visto fotos del Daniel del 2012. Es un cambio en todo. Un cambio en la mirada, un cambio en el aspecto, un cambio en la boca, un cambio en todo. Un cambio en la forma de ver las cosas, te cambia la percepción de todo. Entonces, te das cuenta que cuando vas a terapia, empiezas a, empiezas a aprender muchas cosas, empiezas a aceptar muchas cosas, empiezas a cambiar cosas que tú sabes a ver, no, es que sabes que esto está mal, esto no está bien, este comportamiento mío no está bien, este comportamiento mío me está haciendo daño y no solo me hace daño a mí, le hace daño a todas las personas que están a mi alrededor. Empiezas a alejar personas que tú quieres y que quieres cerca y que por las cosas que haces empiezan a, como diciendo, ¿sabes qué? Se empiezan a alejar de ti hasta que vas a terapia y te das cuenta que esto está mal porque no te das cuenta en ese momento que está mal. Entonces, ahora tú ves para atrás, bueno, ahora yo veo para atrás y digo, no, qué cambio. Y lo conversé hace unos meses con Anabel. Me dice, Daniel, tú ves al Daniel de cuando comenzamos a hablar y fue como una evaluación que hicimos. Y yo le dije, sí, wow, es verdad, el cambio es gigante, el cambio es tremendo. Pero obviamente han sido 8 años de terapia. No es que fue de un mes, 2 meses, 8 meses. Son 8 años. 8 años yendo a terapia. ¿Ha sido constante? No. No, no ha Dejemos sido eso claro. O sea, que esos 8 años claro, no, no han no ha sido sido ocho constante. años seguidos. Lo dejé, hace cuenta que lo dejé por 3 meses, después regresé, lo dejé 4 meses y hasta creo que 4 meses es lo más alejado que estaba de Anabel. No, Y has regresado por diferentes, digamos, triggers, ¿puede ser? no, por lo mismo, siempre es Anabel, no estoy bien, necesito conversar. Y Anabel regresa a ver su cuaderno, aquí estás. Estábamos hablando sobre el cambio que vas haciendo. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes que has tenido sobre tu vulnerabilidad, que podías mostrarte vulnerable sin espantar a la otra persona. Y quiero dejar aquí claro, estoy segura que no es desde esta man es psicóloga, me va a entender. No, a ver, la verdad es que a este punto de mostrarte vulnerable, si la otra persona acepta, bien, y si no, ¿sabes qué? No me interesa. Porque si esta persona que te ve vulnerable, que te ve abierto y que ve que te estás abriendo y dice, no, este man no es lo suficientemente hombre, no es muy fuerte, no es ¿sabes qué? Este man no es. Punto. Y ya está, ella tendrá que buscar otra persona, no es para mí. Fin. Y así con amistades y con todas las relaciones. Si tu esencia no les gusta a estas personas, no pasa nada. Pana, avanza. Y ya está. Mencionabas el tema de las fotos. Creo que es un ejercicio que a veces tú y yo hacemos como, o sea, ni siquiera es que está mal dicho un ejercicio, pero es algo que a ratos viendo fotos viejas tuyas del pasado, eh, son esas fotos en donde de repente las vemos y yo te digo, aquí no estabas bien, ¿qué estaba pasando? Cuéntame. Y como que nos permite tener estas conversaciones de donde tú me pones un poco en contexto, ok, recién había llegado a Nueva York, o recién me había mudado a Miami, o recién esto, recién lo otro. Me vas contando un poco eso. Eh, fuera de eh, esa
creo honestamente que no es un don que tengo, es simplemente el ya llegar a conocerte, el saber que estamos en una reunión social y que tú no te sientes cómodo y simplemente es verte en la otra esquina conversando con alguien y decir, ok, me acerco, hago un check-in y veo si es que es cuestión de como que shake it out y nos quedamos más tiempo o es un nos tenemos que ir, o sea, no te estás sintiendo cómodo y lo hacemos. Eh, ¿Cómo cambió tu relación contigo mismo cuando empezaste a abrirte, a expresarte más? Particularmente terapia. Empezamos conversando de esto de hiciste clic con Anabel porque em, te dio esa facilidad de que ella veía tus fotos y lograba ella verbalizar muchas cosas y ahí tú lograbas expresarte. Pero cuando ya no necesitas de las fotos, cuando ya te puedes sentar, como tú bien dices, me pasa que dejo terapia X tiempo y de repente es un mensaje de Anabel, necesito hablar o me está pasando esto, necesito conversar. ¿Cómo cambia tu relación contigo mismo en ese momento en el que ya no necesitas de salir el fin de semana a hacer esa foto, sentémonos a analizarla, sino que ya logras identificar y hablar? Es decir, necesito llevar esto a terapia, necesito llevarlo a sesión, necesito conversarlo con Anabel. Empiezo a escribir. Esto no, lo tengo que anotar. Lo anotaba, lo anoto en el teléfono. Todavía lo anoto en el teléfono, lo anoto en una libreta pequeña. Entonces lo empiezo a escribir. Cambia porque ya no lo proyecto en fotos, y solo lo identifico, lo tengo, yo sé que esto no está bien, yo sé que este pensamiento no está bien, lo empiezo a anotar, lo empiezo a escribir. eh, entonces, eso, simplemente acepto que no estoy bien, me doy cuenta que no estoy bien porque ya me doy cuenta cuando no estoy bien y aprendí a darme cuenta que no estoy bien en terapia, eh, y lo anoto. O sea, llegado el punto de que yo estaba tan mal, y esto lo sabes tú, lo sabe poca gente, eh, lo Lo que sea saben que amigos vayas, cercanos, lo que sea que vayas a decir lo va a saber mucha más gente. o sea, lo va a saber ahora más gente. Yo estaba tan mal que cuando vivía en Nueva York caminaba por, eh, por la estación del tren, hay una línea amarilla que es supuestamente donde no te debes parar. Yo caminaba por ahí esperando que alguien me empuje. A ese punto, estaba mal, era un zombie. Tú me veías en las fotos, me veías bien, me veías andar en bicicleta, me veías que me iba a la playa, me veías que me reunía con mi mejor amigo, que para esto tuve la suerte de cuando me fui a vivir en Nueva York, también mis amigos del colegio se fueron a vivir cerca. Uno se fue a vivir a Nueva York, que es con quien tengo más afinidad. Entonces, entonces tú veías y yo estaba súper bien. Empezaste a correr, corrías. Empecé a correr porque necesitaba moverme. Esa es otra forma de terapia que empecé a adoptar. Empecé a correr y correr me ha enseñado también a ser sincero conmigo mismo, porque si tú quieres progresar, si quieres mejorar, si quieres bajar tiempo, si quieres hacer un 5K en menos de tanto tiempo, un 10K, una media maratón, si quieres correr una maratón completa, sin lesiones o algo, tienes que entrenar y para entrenar tienes que hacer esto, tienes que hacer bien tus entrenamientos. Si no los haces bien, no vas a progresar. Y no hay nadie atrás tuyo dándote con un látigo. Esto está eres tú solo. Entonces, si no lo haces bien, no vas a progresar. Y eso me enseñó el comenzar a correr, que también comencé a correr en el 2017. O sea, corría de manera indisciplinada en el 2017, comencé a correr, corrí mi primera media maratón en el 2018. ¿Y tu primera Entonces, maratón? perdón, ¿Y tu primera maratón? mi primera maratón la corrí en Disney. Fue la maratón más divertida que, que he visto. Eh, entonces, empiezas a, perdón, te sinceras, aprendes a sincerarte contigo mismo cuando corres. Volviendo a lo que decía, estaba tan mal,
pero tú me veías súper bien. Tú ves fotos mías de Nueva York, y ves que estoy bien, que estoy sonriendo, que estoy contento, Está pero funcionando. no estaba bien, estaba mal. Y a ratos yo estaba en modo avión, no me daba cuenta que estaba mal, porque había, como ya lo dije, sabía esconderlo. Y sabía esconderlo también, que hasta me olvidaba de eso. Me olvidaba de eso y vivía. No me importaba nada, solo vivía. Estaba tan mal que me alejé hasta de mi papá. No hablaba con él, no lo llamaba, no le hacía nada. Pero cuando me doy cuenta de esto, cuando se muere mi tía, y yo me doy cuenta que estaba mal, no tienen relación las cosas, eh, pero se muere mi tía y yo me doy cuenta, yo empiezo a ir a terapia. Desde ese momento yo empecé a llamarle a mi papá todos los días, por lo menos 30 segundos, que fue: ¿cómo estás? Bien, chao, nada más. Comienzas a conectar con otras personas. Comienzo a conectar con mi papá de nuevo. Yo estaba desconectado de mi papá totalmente. No hablaba con él, no lo llamaba, no me importaba hablar con él. Era como que está bien, lo llamo de vez en cuando, lo llamaba una vez al mes. Entonces, y no es que estaba peleado con él, para nada, nos llevábamos súper bien. Eso No te iba a tenía, decir. no tenía ningún problema con él, cero problemas con él, súper bien. Aquí un paréntesis y expliquemos un poco esto. O permíteme explicar un poco esto. En este momento tú te encontrabas en una depresión en donde mm, no es que no te importaba tu papá, no te importaba, estabas en piloto automático, como tú lo has dicho, eras zombie, te levantabas y ibas a trabajar. Si tu amigo te escribía y te decía para ir a algún bar, andar en bicicleta y estabas en el mood, lo hacías, y si no, ni siquiera contestas ese mensaje, ni siquiera, porque dejas de sentir, o dejas de disfrutar las actividades que tú normalmente disfrutas, dejas de querer todo, nuevamente, todo pesa, todo cuesta, todo es un esfuerzo, y viene lo otro. Eh, Tú dices, yo aprendí a esconderlo, y es verdad. Eh, Cuando estás deprimido, bosteas. eh, o te dicen, oye, vamos a hacer esto, y tú dices que sí, pero cuando llega el momento de hacerlo, inventas una excusa, así es la excusa más tonta, y no vas. Todo para quedarte en tu casa, sin motivo alguno. porque no hay esa emoción, no hay esas ganas, no hay esa conexión. Eh, y cuando tú dices también, o sea, somos expertos en, empezamos a ocultarlo para, yo te diría, para funcionar, empezamos a ocultarlos. A ver, lo ocultamos a veces porque quiero trabajar. No es que trabajo para huir de sentarme con mi emoción, sino es, tengo compromisos ya establecidos, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, lo hago, lo disfruto, pero también eh, en todo esto de volvernos funcionales, porque podemos tener una depresión, entre comillas, funcional, una ansiedad funcional que me permite hacer mi día a día normal, pero entro en este proceso de piloto automático. Eh, Sin embargo, no lo podemos ocultar de todas las personas. Siempre hay alguien, y usualmente de quienes más nos desconectamos suele ser de esas personas que sabemos que nos van a, entre comillas, llamar la atención. Nos van a coger y nos van a decir, oye, ¿qué te está pasando? O nos van a poner nos van a poner un espejo y nos los van a decir. Eh, por ejemplo, este ha sido un año particularmente difícil para nosotros. Hemos estado enfrentando la enfermedad de tu papá. Y no solo eso, sino que empezamos el año tú con una fractura que te impedía correr. Entonces, algo que a mí me pasaba desde mi lugar como tu novia era
necesito que este hombre salga a correr, necesito que se recupere ya, o sea, yo necesito que él ya salga a correr. Y era porque yo sabía que estabas yendo con Anabel, eso ya, o sea, ok, está con, o sea, tiene a Anabel, perfecto, pero yo necesito que salga a correr, yo necesito que esté haciendo eso, porque, que él tenga eso, porque yo sé que es esta actividad eh, que tú disfrutabas. Entonces, en el momento en el que ya te recuperas de tu lesión y que puedes empezar a correr, es como que ya, ok, regresó a correr, estamos bien. Y aún así llegan tuvimos un par de semanas en donde, o tuviste realmente un par de semanas en donde no, que el lunes estuviste muy cansado, no fuiste a correr, el miércoles estuvo lloviendo, no fuiste a correr y como que, bueno, ya no fue a correr ni lunes ni miércoles, ya tampoco, ya no fui, ya no voy a correr el resto de la semana. Y era como que, ok, yo dejaba, pero llegaba el fin de semana y sí te hacía este comentario así como que de, no fuiste a correr toda esta semana, ¿qué está pasando? O que conversemos. No, es que estaba muy cansado, de verdad estabas muy cansado o hay algo, o sea, Buscas cualquier excusa para no hacer esto. O eh, sea, y es porque, obviamente, acabas de decirlo, mi papá está pasando por algo súper fuerte y atravesar esto con mi papá y, como sabes, enero fue terrible, febrero mal, empieza la recuperación de él, s- ver la recuperación de él en los últimos meses, como está ahora, es un cambio total. Eh, entonces, ya me da más paz. Entonces ya no me veo, mi mente con, no está tan nublada, no está con muchas cosas. Entonces eh, ya tengo esto de que ya sabes que ya estoy más tranquilo, voy a salir a correr. Y dejo de disociar tanto. y aquí es donde quiero hablar un poco sobre el la relación, el impacto que esto puede tener, que nuestra salud mental puede tener en nuestra relación de pareja. A ver, pongamos en contexto una cosa. Número uno es, tú vienes mal del 2010, 2014, 2015, buscas terapia en el 2017, nos conocimos tú y yo en el 2022. O sea, tú ya estabas en, como que halfway through tu, en lo que hoy, el tiempo que hoy tienes con Anabel. Yo por mi parte vengo también en un proceso terapéutico que lo empecé a mis 20 años cuando mi alergólogo me dijo, su asma no es por alergia, está somatizando, vaya a terapia. Y a lo largo de este proceso he cambiado terapeutas mucho tiempo, desde que estoy 100% enfocada dedicada 100% a dar terapia, a ser psicóloga, soy mucho más, o sea, vengo ya de manera regular con mi terapeuta porque necesito este lugar de escape para canalizar el tema del trabajo. Sin embargo, como dije al principio, nos conocimos en un momento de, de un duelo súper, un duelo que me movió el piso completamente. Entonces, eh, algo que tú y yo hemos conversado es que si tú y, o sea, si tú y yo nos hubiéramos conocido en la versión que éramos en el 2010, en el 2014, en el 2015, no durábamos ni 3 días hablando. Hubiéramos odiado. Mucho de la relación, o sea, bastante de la relación que tenemos hoy es gracias al trabajo individual que los dos hemos venido haciendo por nuestra cuenta. Sin embargo, eh, la realidad es que la salud mental individual afecta el estado de la relación. Mencionaba lo que yo te decía de darme cuenta que que estás pasando por esto, que no estás corriendo, que estás dejando de correr y que realmente, ok, al principio del año estabas con una lesión, no te iba a decir, oye, anda a correr, porque no podías, estabas lesionado, tenías que recuperarte. Pero ya cuando te recuperaste y pasaba todo esto, sí, era este espacio en donde yo decía, yo lo conozco.
y sí, sí, sí siento que lo que hacía era que te levantaba como un espejo donde yo te decía, hey, enfréntate a esto. No has corrido en toda la semana, ¿qué te está pasando? ¿Qué es? Reconoce, acepta, mira hacia adentro, a qué le estás, entre comillas, a qué le estás huyendo que no estás yendo a entrenar, que ya no, que, o sea, ¿qué está pasando que no estás haciendo, practicando este deporte que disfrutas? Eh, no es mi rol, ni tampoco es el tuyo, cuando soy yo la que está atravesando por algún periodo de salvarte, entre comillas, como me dicen muchas personas, de psicologiarte ni nada, sino de eh, hacerte ver en estos, por ejemplo, en estas cosas, de que estás pasando por un momento difícil, necesitas contención emocional, necesitas esto, ¿por qué estás dejando de hacer estas actividades que disfrutas? ¿Por qué no estás haciendo ejercicio? ¿Por qué eh, no estás yendo a las reuniones de los días miércoles con tus amigas? ¿Por qué no te estás viendo con esas amigas? No te he escuchado que te has visto con tus amigos, no estás haciendo esto aquí. En donde la pareja no lo hace desde un lugar en donde te señala, sino que te hace salir de este piloto automático en donde te hace ver que, oye, no, todos los jueves, por ejemplo, todos los jueves te vas a jugar pádel y tienes 4 jueves que no vas a jugar pádel, ¿qué está pasando? Y Clara, por favor, que yo no juego pádel. sí, yo, de esto, tú no juegas pádel, estoy diciendo como que, como pareja general, o sea, porque puede ser en tu caso es correr, eh, por ejemplo, algo que nunca dejaste de hacer, por suerte, es tu ritual, vamos a decirle así, de hacer pizza todos los viernes. Pero incluso eso, o sea, como que, oye, no has estado haciendo, o sea, estas actividades que te gustan, no las estás haciendo, ya no las estás disfrutando. Me contaste que empezaste a leer un libro, pero no más, o sea, lo tienes ahí, no lo has vuelto a leer. Y, y viceversa, o sea, y viene desde este conocernos. Lo ato a lo que mencionábamos al principio, aclarábamos al principio cuando tú decías, no me importaba comunicarme con mi papá y es por lo que una de las cosas que a veces hacemos es empezamos a alejar a estas personas que nos pueden enfrentar a estos demonios, que nos pueden decir, oye, eh, esto está pasando, eh, estoy notando este cambio en ti, qué onda hay detrás de esto? Eh, lo dije ya lo saqué, ya lo mencioné. En el caso de nosotros, cuando lo conversamos, siempre fue muy, estoy aquí, no estás solo, no estás sola, estoy para ti, para lo que necesites, pero eh, terapia es un no negociable. O sea, reconocer que necesitamos en el momento en el que lo necesitemos es un no negociable. No te voy a hacer responsable, no voy a ser responsable del otro, ni yo me voy a hacer responsable de ti, ni tú te vas a hacer responsable de mi salud mental en el sentido de sosténme, escúchame, etcétera. Si no es, yo soy aquí, yo soy tu pareja, yo te acompaño, yo camino al lado tuyo, todo lo que tú quieras, eh, pero cuando esto se salga de, entre comillas, las manos, cuando esto te desborde emocionalmente, en tu caso está Anabel, en mi caso está Francesca, y sabemos que tenemos esos lugares. Eh, ¿Qué le dirías a la pareja, o sea, al que está acompañando a un hombre en un proceso de salud mental? ¿Cuál sería desde tu lugar? Pregunta. Eh, la palabra, ¿cuál es? Se me fue la palabra. Es que no es incentivar, pero que lo induzca a buscar ayuda, que lo induzca a buscar ayuda profesional, que obviamente si se conocen y se da cuenta que hay algo que no está bien y saben que necesitas el input de alguien externo y que es un profesional que, oye, busca la ayuda, ¿qué te parece si haces esto? ¿Por qué no haces esto? O sea, inducirlo, ayudarlo a encaminarlo o dirigirlo a buscar ayuda profesional. Ah,
que le diga, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si haces esto? Que se lo mencione de manera sutil, de alguna forma, sin que sea muy directo y sin que le digas, oye, ¿sabes que tienes que ir a terapia? Eh, sino que se lo diga bonito para que esta persona tome en cuenta esto y vaya. Yo aporto aquí lo, o sea, y puedo decir, lo saco de nuestras conversaciones y es yo estoy aquí para ti, pero no, o sea, Pero yo no soy tu psicólogo. O sea, pero yo no soy tu psicóloga y esto es algo que se escapa de mis manos de lo que yo puedo hacer. O sea, yo puedo agarrarte la mano, te puedo sostener, te puedo dar un abrazo, puedo escucharte, pero necesitas conversar de esto eh, con otra persona. por eso yo digo, insisto, terapia es canasta básica y a veces me pone a pensar mucho porque terapia es caro. No Exacto. todo el mundo puede ir a terapia y siempre me pone a pensar de que tiene que ver el rol del Estado de proveer terapia para gente que no tiene los recursos para poder acceder a esto. Porque no todo el mundo tiene, no sé, 20, 30, 40 dólares a la semana, son 80 dólares. Para Ecuador es mucho dinero. eh, y acá, imagina, es mucho más. No todo el mundo tiene para gastar en terapia y no todos los seguros cubren terapia. Entonces, la salud mental es una política que tiene que hablarse, tienen que tratarse y hay que buscar la ayuda para poder hacer que todo el mundo tenga acceso a salud mental. Todo el mundo debe tener acceso a esto, aunque sea Habl- una vez al mes. Hablamos ahí, en pandemia, me acuerdo que hice esa certificación de la Autónoma de Barcelona, que es primeros auxilios psicológicos, que es un programa, es una certificación en donde por ejemplo, hubo un terremoto, hubo una catástrofe, eh, llega una paciente que ha sido víctima de abuso sexual y lo que se le brinda a esas personas es primeros auxilios psicológicos, así como tenemos los primeros auxilios de las certificaciones en cuanto a la salud física, también está el primeros auxilios psicológicos, el estar correctamente capacitados y como dices, efectivamente, o sea, el ámbito de la salud en general, física, psicológica, emocional, no es económico. Sin embargo, salvo que haya un diagnóstico clínico, un cáncer, una cardiopatía, eh, incluso, o sea, te diría, fuera del cáncer, una cardiopatía, vas a un chequeo cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año. Entonces es un pago fuerte, pero que lo haces una vez, 3 veces. En cambio, el proceso terapéutico es un proceso largo, es un proceso que semanalmente, cada 15 días. eh, y un seguro, un buen seguro privado te cubre 20 sesiones, quizás. eh, Efectivamente, o sea, la política, desde un punto de vista político, social, es algo que tiene que coger y tiene que cambiar. Para ir cerrando, quiero hacerte unas 3 preguntas de reflexión final y de cierre. ¿Qué significa para ti hoy estar bien mental y emocionalmente? ¿Cómo identificas hoy que estás bien? ¿Qué es para ti hoy estar bien? Sentir paz, sentirte tranquilo, estar agradecido por lo que tienes, no por lo que quisieras tener, sino lo que tienes. En serio, el lujo de tener una pareja que te apoye en todo, el lujo de tener a mi papá que tiene 92 años y que es Así 93. ya mismo 93, y que es un, como lo dice el apellido, es un guerrero que sigue peleando a pesar de lo que tiene y a pesar de la edad que tiene y la recuperación que ha tenido, que hasta los médicos dicen, ¿qué es esto?
el estar agradecido de que está vivo, y que está lúcido y que habla conmigo y que converso con él todos los días. eh, el que tengo un trabajo, el que tengo un lugar donde dormir, el estar agradecido en general por las cosas que tienes. Porque lo que ya tienes, de verdad hay alguien al lado que lo quisiera tener y que no tiene, no corre con tanta suerte como tú de que, de poder disfrutarlo. Sea agradecido con lo que tienes y, y darte cuenta de eso. Entonces, estar en paz con eso me hace sentir, oye, que hoy estoy bien, oye, mira, tienes esto, no veas para allá, no veas para acá, mira esto, date cuenta de esto, sea agradecido por esto que tienes. O sea, el agradecimiento es una práctica que te ayuda todos los días a cuidar de tu salud mental. Correr es otra de esas prácticas, lo sé perfectamente y me adelanto y la digo. ¿Alguna Oh, adicional? es que en serio, correr, y muchas veces dicen, no, correr es esto y lo otro. Correr es un privilegio, porque no todo el mundo tiene salud para correr. No todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene la habilidad para correr. Y no importa si vas lento, y no importa si te demoras 8 horas o 10 horas en un maratón, no importa si te demoras 45 minutos, una hora en un 5K, no importa, estás corriendo. Es la misma distancia que el que lo hizo en 15 minutos. Entonces, ser agradecido por es, correr es un privilegio. Es un privilegio y aunque muchos van a decir, no, nada que no, sí, lo es, lo es. Hoy fue el aniversario del grupo con el que corro y hay un grupo acá que es afín a nosotros. eh, Estas personas están en silla de ruedas y ellos hacen el 5K. Y gente de nuestro grupo les empuja y ellas también ayudan. Entonces, que nosotros podamos correr y podamos ayudarlos, es bacanísimo, es súper chévere. Entonces, que tú tengas dos piernas y tengas zapatos para correr, es un privilegio. Lo que acabas de hablar de así te tome 45, 50 minutos correr un 5K, que es la misma distancia que a otro le pudo haber tomado 15, 20, 25 minutos. Me hace acuerdo algo que leí ayer que decía, si bajas tu tiempo no vas tarde. Y de eso también se trata el proceso terapéutico. No, a mí me pasa que tengo muchísimas personas que dicen, ok, ya, Mafre, ¿cuántas sesiones necesito? Y es, tenemos que abrir la caja de Pandora. Hay que ver, no sé, hay que ver cuánto tú terminas necesitando. Yo llevo 8 años y sigo. Y va cambiando, o sea, en mi caso, en la actualidad con mi psicóloga, tengo con ella ya, ahora en mayo creo que estamos aniversario de 5 años desde que empecé con ella y han sido 5 años donde he estado constante, salvo los permisos de maternidad de ella, y ha variado. 5 años que la he visto una vez al mes, todas las semanas, cada 15 días. Y va dependiendo mucho de las cosas. Hay momentos donde digo, no, sabes que soy, o sea, necesito verte todas las semanas o podemos estar una vez al mes y es según las cosas que se me van presentando en el ámbito personal. Pero es eso, el proceso terapéutico es único. No hay, no, la única competencia que tenemos es con la versión de nosotros que fuimos ayer y nuestra única meta tiene que ser la versión de nosotros que queremos ser mañana. Para terminar, algún, no sé, algún mensaje que le quieras dejar a otros hombres que están hoy en silencio o están preguntándose o dándole vueltas en la cabeza a la idea de buscar ayuda, de Que hablar no con les, alguien. que no les importa ser vulnerables, que no les importa abrirse, que no les importe conversar, que sean abiertos con los más cercanos, con su mejor amigo, con su mejor, con su hermano, con quien ellos crean,
que no les importe que piensen que son débiles, porque no lo son. De hecho, son muy valientes en abrirse, que tienen la valentía de abrirse, tienen el, el tienen la valentía de abrirse, por no decir otra palabra, de abrirse y conversarlo, de conversar sus miedos, de conversar sus dudas, de conversar lo que sienten, lo que piensan y su perspectiva de las cosas, sin, sin sentirse que los están juzgando, que no tengan miedo a eso y que reconozcan eso y que busquen la ayuda si es que es así. Yo te diría y aumentaría un, y si te juzgan, quizás ahí no es. Ah, lo dije hace un rato, sí. Bueno, si te juzgan y si salen con que no es que esto, pana, avanza, está en verde, sigue, ya está. Gracias, gracias por haber en esta, por encima, estamos por encima de una hora, de haber tenido públicamente una conversación de las tantas que tú y yo hemos tenido a lo largo desde que nos conocemos. A todos los que nos escuchan, gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio que para mí es sumamente especial porque es, como dije al principio, Daniel es el que me dice sí a todo, tengo esta idea loca, dale si lo vas a lograr. Y haberle planteado el tener esta conversación, eh, sí a ratos digo, es como que, es más, constantemente me pasa cuando es como que te llega el mensajito de amor, puedo usar esta foto para ponerla de fondo para este comentario, este post que voy a hacer, y tú sí me dices, tu respuesta siempre es, no tienes que pedirme permiso, y mi comeback a eso siempre es que sí, o sea, esto es nuestro y esto es lo profesional, lo público y quiero tener claramente delimitada la raya en donde no vulnero tu privacidad y que hayas aceptado, como digo, tener esta versión de conversaciones que tú y yo hemos tenido, para mí lo valoro bastante, lo aprecio bastante y para mí es especial. Así que muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta aquí escuchándonos. Hoy no solo hemos hablado de la salud mental masculina, hemos hablado, como tú decías al final, de la valentía emocional, del proceso de autoconocimiento, de lo que significa ser hombre más allá de lo que nos enseñaron, de romper estos patrones, estas creencias de lo que ser hombre debería ser y ver lo que realmente es. El hombre es un ser humano que tiene los mismos eh, emociones, sentimientos, que se enfrenta a las mismas luchas y obstáculos que se enfrenta cualquier otro ser humano y el quebrarte, el buscar ayuda, buscar apoyo, tener con quien conversar, no te hace débil. Eh, Compartir con todos ustedes esta conversación con Dani, repito, es para mí sumamente especial, pero me hizo recordar y reflexionar sobre dos cositas. Número uno, buscar ayuda no te hace menos hombre, te hace más humano. Y reconocer que no puedes solo no es un fracaso, sino es ese primer paso para salir del lugar donde hoy te duele estar. Y si tú estás ahí, si estás batallando por dentro, sin saber por dónde empezar, quiero recordarles, y me tomo aquí unas palabras que Daniel decía al principio, es no tienes que cargar con todo, eh, no, o sea, no tienes que cargar con todo, mucho menos tienes que cargar con todo este peso en silencio. No estás obligado a saberlo todo, no estás obligado a sostener a todo el mundo en tu entorno. eh, Sino alguien que te sostenga a ti. Un ejemplo que yo utilizo constantemente en terapia de pareja es el decirles para que dos cartas, para que dos naipes se mantengan parados, se los apoya. Y eso es algo importantísimo para los hombres que nos escuchan, para las mujeres que nos están escuchando.
es el tu pareja no tiene que sostenerte, o sea, los dos nos tenemos que apoyar, los dos nos tenemos que sostener. Con este episodio cerramos oficialmente la segunda temporada de Libremente. Quiero agradecerles a todos por permitirse sentir conmigo, cuestionarse y sobre todo abrirse a estas conversaciones que tanto necesitamos. Si este, Gracias por tu invitación, Mafer. no, de qué pues amor, gracias a ti por haber aceptado estar aquí conmigo. Para todos ustedes, si este episodio les hizo sentido, si resonó con ustedes de alguna manera, compártenlo. Tal vez sin saberlo, le abres las puertas a alguien que aún no se atreve a hablar. Los escucho pronto en la tercera temporada. Sin embargo, les dejo un sneak peek, un adelanto, y es que van a ver, antes de que salga la tercera temporada libremente, con estos episodios, con invitados, etcétera, vamos a tener como que unos mini clips para reflexionar, eh, como lo hemos estado haciendo con estos episodios a lo largo de estas dos primeras temporadas. Hasta que nos volvamos a escuchar en la tercera temporada libremente, recuerden que ser vulnerable no nos hace frágiles, no nos hace débiles, nos hace auténticos, nos hace reales con nosotros mismos. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es una muestra de que somos valientes, de que tenemos coraje y de que nos estamos cuidando. A todos, esto ha sido la segunda temporada de Libremente. Muchísimas gracias. Un abrazo.